Después de lo que veíamos la semana pasada, la manifestación de Jairo y de la hemorroísa, San Marcos pone como un díptico ese cuadro con la reacción de los paisanos de Jesús ante su predicación. Saliendo de allí, se dirigió a su ciudad. Estaba en el norte, en las orillas del mar de Nazaret, de Genezaret, y entonces se dirige un poco hacia el occidente, está en su comarca, en Galilea, y lo seguían sus discípulos. Nosotros estamos haciendo nuestra oración y también te seguimos, Señor, acompañándote después de esos milagros de la tempestad calmada, de la resurrección de la hija de Jairo, de la curación de la hemorroísa. Te acompañamos hacia tu pueblo. Cuando llegó el sábado, el día santo de los judíos, empezó a enseñar en la sinagoga. Era lo habitual que fueran allí, a ese lugar, pues a hacer el culto. Y se acostumbraba también que pues el rabino, dijéramos, le diera paso algunas veces pues a alguna persona de la población o algún invitado especial para que predicara, como en alguna otra ocasión hemos visto que el Señor anuncia que se cumplen en él las palabras del profeta. El caso es que en este momento, después de una serie de signos que habían confirmado a sus discípulos en la fe, estamos en el capítulo 6 ya de San Marcos, ya ha pasado aquel milagro de Caná de Galilea, donde dice San Juan que los discípulos creyeron en él. Ha pasado la tempestad calmada, donde estos hombres se preguntan quién es este con todos estos poderes que tiene. Entonces San Marcos ambienta como la expectativa por la reacción que tendrían los parientes y los vecinos de Jesús cuando regresa a su tierra natal, a su patria, como le dice él. Y bueno, nos imaginamos aquella pequeña sinagoga en la Tierra Santa, allá en Genezaret, al lado hay una sinagoga pues de los tiempos de Cristo. La de Nazaret debe ser una cosa muy pequeñita porque era un pueblo ínfimo. Y estarían los amigos de toda la vida, de los que se había despedido un par de años atrás, cuando se había marchado para iniciar su vida pública en Cafarnaúm, que era un poco el Crosevía, el sitio como la ciudad más cosmopolita de la zona cercana, pues donde pasaban carreteras importantes. Y entonces en aquella sinagoga de Nazaret asistirían también los parientes, los camaradas de la infancia, los compañeros de trabajos de José, quizás ya fallecido para esta época, los amigos de María. Y uno esperaría como un recibimiento brillante para aquel hijo ilustre de una aldea pequeña que había alcanzado reconocimiento por ser la cuna del nuevo predicador, del taumaturgo, al que seguían las multitudes de toda Galilea. Sería normal ese sentimiento de orgullo de sus paisanos por haber convivido con semejante personaje desde pequeño. De hecho, el Evangelio reseña que aquellos que lo habían visto crecer entre las callecitas del pequeño poblado de Nazaret, ahora se maravillaban al escuchar las palabras de sabiduría que salían de los labios de Jesús y los prodigios que obraba. Por lo cual, dice San Marcos, la multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realizan sus manos. Se impresionaba la sabiduría y los milagros, las palabras y los hechos. Buscaban en su filiación biológica lo que solo podría explicar su origen divino. Sin embargo, el mismo Jesús, que se maravillaba al encontrar fe, incluso fuera de Israel, lo acabamos de escuchar en el relato de la hemorroísa, cuando le dice, mujer, tu fe te ha salvado, queda ahora admirado, así dice San Marcos, por esa reacción escéptica de sus conciudadanos. Algunos hasta esgrimieron el haberlo conocido de antes como un motivo para explicar que no podía hacer tales prodigios. Siempre me acuerdo una anécdota que contaba San José María, y en el ambiente de los sacerdotes se entendía muy bien, que era el de un curita párroco que tenía
un árbol grande ahí en el jardín de su casa cural y por algún motivo pues se vio oportuno talarlo por cuestiones de seguridad, etcétera. Como era tan grande, entonces le propusieron hacer un Cristo con aquella madera y consiguieron un escultor muy bueno y efectivamente hicieron un crucifijo bellísimo que empezó a tener pues mucha devoción y la gente empezó a pedirle y empezó a ser milagroso. Y entonces ya venían de otros pueblos y todo en peregrinación a rezarle al Cristo de aquel pueblito, que era tan milagroso. Pero la gente también empezó a notar que el curita no le rezaba, que no iba a rezarle a aquella imagen. Entonces el obispo lo mandó llamar porque le habían llegado las quejas de la falta de piedad del sacerdote. Y entonces le dijo, ¿usted por qué no le reza a ese Cristo si es tan milagroso y la gente le tiene tanta devoción? Y entonces la explicación que dio el curita es que yo lo conocí ser eso, ¿no? Entonces, con Jesús pasaba un poco lo mismo, estos lo habían conocido ser eso. Y entonces decían, ¿de dónde le vine a este? Si yo lo vi crecer, si yo conozco a su mamá, si yo conozco al papá. En algunos otros evangelios lo mencionan así, pues es el hijo del carpintero, ¿no? Es el hijo de María, como gran desmérito, ¿no? Porque no se explica cómo puede ser. Y entonces por eso dice que Jesús quedaba admirado al ver la falta de fe. Algunos esgrimieron conocerlo para explicar que quizá él era endemoniado. Esa sería la justificación. El que habían conocido de niño no podía ser ahora maestro, mucho menos el Mesías. Y la emoción, la admiración inicial se transformaron en escándalo. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago y de José y de Judas y Simón? Ya sabemos que esa palabra hermano pues es el pariente, ¿no? El primo de estos hombres. Y sus hermanas no viven con nosotros aquí, y se escandalizaban a cuenta de él. Le llama la atención también como lo poca cosa que era, de que no era una familia prestante, que era de un pueblo perdido, que precisamente es lo que Dios escogió, lo último del mundo, para ser de allí de donde saliera la familia que Dios escogió para la encarnación. Pues era de un pueblito, no era de Jerusalén. En algún momento en San Juan sale que los primos le dicen, ¿y por qué no vas a Jerusalén? ¿No? Como para que te conozcan, para que te des a conocer allí, que es donde vale la pena las cosas, a la capital. Pues también el Señor quiere que veamos cómo a Él también le costó, cómo a Él se le opusieron, incluso los de su familia. En otra ocasión sale que van por Él porque de pronto es que está loco, ¿no? Por las cosas que está haciendo y las cosas que está diciendo, los primos mismos, ¿no? Y nos sirve para nosotros también aprender que no nos debemos extrañar por esta reacción adversa, ya que ese mismo camino puede esperarles a los seguidores de Jesús. La envidia, la falta de fe, el miedo al compromiso. En definitiva, el pecado original están detrás de esta actitud burlesca o incluso persecutoria. Así lo anunció el Señor muchas veces. En Mateo dice, al discípulo le basta con ser como su maestro y al esclavo como su amo. Si al dueño de casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los criados? Si alguna vez, Señor, permitieras que experimentásemos esas persecuciones por seguirte y por anunciar tus doctrinas, hemos de pensar que nada se pierde de lo que hacemos con nuestras labores apostólicas. Creceremos en humildad, en fe, en conciencia de que somos instrumentos divinos. La gracia de Dios y los méritos de esas obras fructificarán en otros terrenos. Don Álvaro del Portillo alguna vez decía, cuando le contaban situaciones difíciles, decía, bueno, ya vendrán vocaciones en Filipinas. De hecho, me tocó vivir en Roma con varios filipinos que son fruto de esa época, dicen, porque cuando él empezó a decir eso como un ritornelo, efectivamente vinieron muchas vocaciones en Filipinas, ¿no? Como no te responden a ti en esta ciudad o en aquella otra, estarán respondiendo en Filipinas. La gracia de Dios no se pierde. Pues, ¿cómo responde Jesús a ese escepticismo de sus paisanos? Les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Esto
Traducido a colombiano es el famoso refrán que le da título a la meditación: nadie es profeta en su tierra. Lo poníamos entre interrogantes: ¿será que eso es verdad? Nadie es profeta en su tierra. No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Uno mira la primera lectura a ver qué relación tiene la primera lectura con el Evangelio, y efectivamente también narra la historia de un profeta. Los profetas son unos personajes del Antiguo Testamento como que forman parte como de esos sabios, ¿no? Intermediarios entre Dios y los hombres, llamados por Dios. No es una cuestión de iniciativa propia, un señor que de pronto se le ocurre. Hay algunos que se les ocurre y de hecho salen denunciados por ser falsos profetas. Hay otros que incluso no quieren ver nada con esa vocación. Nos acordamos pues del famoso Jonás, ¿no? Que quería huir, se metió a viajar en el barco con dirección contraria de donde Dios le pedía, de Nínive, y pues se lo traga la famosa ballena. Bueno, estas llamadas son muy bonitas y ayudan a entender un poco la teología de la vocación, ¿no? Porque Dios escoge al que quiere, Él es el que tiene la iniciativa y va y busca a la persona. De pronto le tiene algunos antecedentes. El gran profeta es Moisés, a él se le anuncia que vendrá otro profeta que no termina de ser los profetas que conocemos. Los judíos estaban esperando a ese profeta anunciado que era otro como Moisés, y ese termina siendo Jesucristo, que es, como lo vemos, aquí él mismo se presenta como profeta. Esta mañana hablaba con un amigo mientras montábamos bicicleta y salía el tema de nosotros los cristianos y el laico y el sacerdote, y salía que por el bautismo, en esto San José María insistía mucho, todos nos incorporamos a Cristo, nos consagramos a Él y recibimos esa triple vocación, esa triple dimensión de la vida bautismal cristiana, que es que somos en Él sacerdotes, profetas y reyes, como fue Jesucristo. Son las tres grandes figuras del Antiguo Testamento: sacerdotes, profetas y reyes. Y Jesucristo es el que, siendo ya ese profeta que anunciaba Moisés, es a su vez el sumo sacerdote, el gran profeta y el rey, como celebramos al final del ciclo litúrgico. Como también otras veces hemos dicho, en la liturgia eso está ejemplificado en la misma arquitectura. Está el ambón, desde donde se proclama la palabra como Cristo profeta. El sacerdote también está asentado en la sede como Cristo Rey, y el altar donde está Cristo sacerdote, profeta y rey. Todos los cristianos somos al mismo tiempo también sacerdotes, profetas y reyes. Los que recibimos el orden sacerdotal, dice el concilio, pues tenemos una diferencia esencial y no solo de grado con los demás bautizados, pero todos tenemos esa consagración bautismal. Todos somos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces quería que hoy nos fijáramos en esa dimensión profética de nuestra vida cristiana, mirando un poquito lo del Antiguo Testamento, lo de la primera lectura, que nos ayuda a entender. La primera lectura sale Ezequiel, al cual el Señor lo llamó en el exilio, cuando el rey judío era prisionero de Nabucodonosor y el templo estaba profanado y a punto de ser destruido. Entonces, claro, es un momento dramático para la religión judía. La figura del profeta adquiere mayor relieve. Dicen los exegetas que es el único representante de Dios en medio del pueblo. Claro, pues el rey está encarcelado y sacerdocio no hay. Entonces el profeta queda como quien tiene autoridad para exigirle a los ciudadanos que le pongan atención a su mensaje. Sin embargo, en la descripción de la llamada no deja de tener interés cierto dejo de desilusión en el profeta. Dice, son un pueblo rebelde, pero reconocerán que hubo un profeta en medio de ellos. Claro, es duro para los profetas. Una cosa es uno decir algo y que la gente lo atienda, pero uno decirlo y que no le hagan caso. Bueno, Jonás le pasa lo contrario, es que le hacen caso y entonces ya se pone bravo porque como le hacen caso, se convierten, entonces ya no va a ser verdad lo que él anunció. Él dijo, ustedes no se convierten, Nínive será destruida. Entonces se convierten, hacen ayuno hasta las vacas y entonces Nínive no será destruida. Y entonces se pone ya bravo porque lo hicieron quedar mal. Entonces Dios le hace ver que hombre,
que es que Él es un Padre misericordioso, en el fondo. Bueno, todos los profetas tienen su historia y es bueno conocerlas un poco, también para mirar la historia de uno a la luz de su modelo. Y con esta perspectiva, que nosotros también estamos llamados a ser profetas. Y en este tiempo de ahora, pues hace mucha falta. También estamos en tiempos de pandemia. ¿Qué hace falta? Profetas, gente que anuncie un mensaje de paz, gente que anuncie un mensaje de esperanza, dice el Papa tanto, ¿no? Gente que anuncie la alegría de la confianza en el poder de Dios, que nos sacará a grandes males, grandes remedios. Como el autor del Salmo 123 que rezaremos en la misa, tanto Ezequiel como Jesús pueden exclamar: nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Seguramente todos ustedes los que me escuchan, pues son personas que se han tomado en serio su vida cristiana y han buscado hacer apostolado, dar testimonio con su ejemplo de trabajo, de familia y de palabra también. Y seguramente todos nos hemos llevado algún chasco, gente que se burla o gente que no hace caso. Y a veces uno dice, pues a mí quién me mandó a meterme en esto, ¿no? O pues como dicen, pues bueno, pues si usted quiere echarse a perder, pues eche para adelante, ¿no? Pero no. Bueno, son tentaciones que todos los profetas tienen y por eso meditarlo aquí con el Señor, meditar a Jesucristo viendo que se burlan de Él. Dice, ¿qué vas a ver? ¿Qué vas a ver, profeta? El hijo del carpintero, ¿no? Pues Señor, nos ayuda a mirar nuestra vocación y nuestra dimensión profética, nuestra dimensión apostólica, a la luz de tu ejemplo y de tu palabra. Porque tú nos dijiste, antes de ir al cielo, le dijiste a los apóstoles, ya en el capítulo 28 de San Mateo, id y haced discípulos a todos los pueblos. Docete omni, ¿no? Enseñad a todos los pueblos. Haced discípulos a todos los pueblos. Y es bonito ver cómo esos primeros cristianos se lo tomaron en serio. Y ya los primeros discípulos, el uno termina en la India, el otro en España, el otro en Etiopía. Se distribuyen en medio de grandes dificultades, como sabemos por los viajes de San Pablo, con persecuciones, con látigos, con cárcel. Pero bueno, diciendo, es mi misión, yo para eso nací, para ser apóstol de Cristo. Ese espíritu como que hace falta ahora también, pues todos los tiempos. Que nos tomemos en serio nuestra llamada cristiana a ser discípulos, a ir a ser discípulos a todos los pueblos. Esto ya hablaba con algunos de ustedes, la figura de San Juan Pablo II impresiona, pues por la visión histórica que tienen los santos. El mundo les queda pequeño. Y entonces él analizaba que el primer milenio, o sea, uno a veces mira qué va a ser esta semana, él miraba el mundo de milenio en milenio, ¿no? ya terminando su vida. El primer milenio fue evangelización de Europa, fundamentalmente. El segundo milenio fue llegar pues a toda África, a toda América, y entonces decía, esto lo decía en el año 2000, que empezaba un nuevo milenio, o sea, este será el milenio de evangelizar Asia, y lo veía como un gran reto que sigue siendo vigente para nosotros hoy. Solo han pasado 20 años y ahí siguen miles de millones de chinos que no han oído hablar de Jesucristo, y Myanmar, y Pakistán, y la India, y toda esa Siberia, están esperando, ¿no? Misioneros. Bueno, quizá alguno de ustedes tiene la vocación de ir allí. Un compañero mío de bachillerato estuvo bastante años en Japón, por ejemplo, haciendo misión. Quizá nosotros, nuestra misión es también donde estamos, ¿no? En la ciudad, en el pueblo que estamos. También es famoso un sacerdote francés que escribió un libro por allá en la primera mitad del siglo XX que decía París, ciudad de misión. Porque no voy a hablar la misión en Kenia o la misión en Sudáfrica. No, la misión en París, ¿no? Aquí ya no cree nadie, entonces hay que evangelizar París. Bueno, pues habrá que evangelizar también la ciudad donde estamos, y el Señor quiere contar con nosotros como sus profetas, como sus apóstoles. Además es muy bonito el mensaje de San José María, explicar que esa es misión específica de los laicos, de los seglares, en cuanto son miembros vivos de la Iglesia de Dios. No es misión exclusiva de los curas, de los monjes, de las monjitas, de los misioneros. Todos somos misioneros. Misioneros con misión sin llamarnos misioneros. Misioneros en Tokio, misioneros en Nueva York, misioneros en Medellín, misioneros en Bogotá, misioneros en Chía, misioneros donde estamos. Vocación bautismal, con el compromiso con la salvación de las almas. Ya eso es, en estos días que hablábamos de un autor que animaba a tener visión alta, ¿no? y que
citaba a un poeta que decía tener la casa en las nubes, no por vivir en el aire, sino como si, es que ya no es que el mundo se me quede pequeño, es el cosmos, ¿no? Como que la acción de Dios que nos invita a llevar su mensaje hasta el último rincón. Bueno, pues para Misión Amplia pensar en esto, en la salvación de todos los hombres. También hablaba esta mañana con alguien que me hablaba de Santa Teresita, una monjita humilde, discreta, encerradita en una celda en Francia, y es la patrona de las misiones. Ella desde ahí se enteró que había un curita que salía de misión para África y dijo, lo voy a patrocinar con mi oración. Y a uno le ayuda. Estos días alguien me decía, padre, ofrezco el segundo misterio por Centro Sabana y por usted. Y dice, hombre, pues eso es lo que le da a uno fuerza, ¿no? Esa es la energía, la gasolina, pues la oración de tanta gente que está por ahí. Bueno, pues pensar en eso. Juan Pablo II también hablaba de eso, de la oración geográfica. Se ponía a rezar y a hablar con Dios y iba de país en país, ¿no? De problema en problema. Otros me cuentan que, pues por ejemplo, la bendición solemne, pues Padre Nuestra María y Gloria por África, por Europa, por Oceanía, por América entera, por Colombia. Bueno, como que quizá no sé mucho, pero incluso se interesa uno en saber. San José María le fascinaba. Y en el fondo la revista Palabra, que ahora se llama Omnes, responde a esa idea, que todos los cristianos supieran de lo que están pasando en otras partes, de lo que sufren otros cristianos en otras partes, que la iglesia es católica, universal. Entonces esa misión profética es de llegar hasta el último rincón. Y luego, pues ya a la hora de obrar, bueno, también puede ser que uno escriba un blog o que uno publique, no sé, unos posts bien buenos, sea un influencer en YouTube o lo que sea. Hay gente que hace mucho bien con los medios, una evangelización informática. Pero también en el cara a cara, ¿no? El amigo que el Señor le pone a uno al lado, que uno no sabe cuánto bien le puede hacer, y esa semilla que siembra hasta dónde va a llegar. Ayer también hablaba con un amigo que me decía acá escribir una especie de autobiografía y tenía un punto en que iba a hablar de unas personas en concreto que habían influido mucho en su vida y eran porque le habían dejado el mensaje de Cristo. Y entonces se acordaba, como 5 o 6 personas. Me dijo esto en tal momento, en bachillerato, cuando estaba en la universidad, cuando me casé. No sabemos, uno siembra la semilla de la palabra de Dios y es lo que el Señor quiere, que seamos esos profetas. Puede ser que en ese momento se burlen de uno, pero a la vuelta de 10 años diga, aquello que me dijo este hombre, ¿cuánto me sirvió? Ser otro Cristo, hijo de la iglesia. Y decíamos con el espíritu de Opus Dei es, pues la profecía no es pararse como en algunas películas gringas en una caja, en una plaza y empezar a gritar convertidos, ¿no? Ni ir de casa en casa tocando la puerta, ¿no? Como los testigos de Jehová, ¿se acuerdan aquello de que se nos deja entrar? Y entonces, para darle un mensaje, entonces dice, sí, paso. Entonces entran al salón. ¿Y qué nos quería decir? Dice, pues no sé, porque nunca habíamos llegado tan lejos. Bueno, pues no es nuestro espíritu ese de ir de casa en casa, de dos en dos. No, es eso que digo, tomándose un café, quizá una cerveza, yendo a ver el partido de Colombia-Uruguay con un amigo, y sale natural, ¿no? Compartir, también uno hablando, escuchando y diciendo lo que el Señor le ha puesto a uno en el corazón. A través de la vida ordinaria, de la familia, del trabajo profesional, de las relaciones sociales, del compromiso solidario, cívico, ecológico. La vocación, escribió San José María, es un fenómeno que comunica al trabajo un sentido de misión. Entonces ya no voy simplemente a trabajar, sino que voy a hacer misión con mi trabajo. Aquella famosa anécdota de los obreros en París, que uno le preguntan, ¿qué está haciendo usted? Aquí pegando adobes. Y otro dice, ¿y usted qué está haciendo? Dice, aquí pegando adobes, sacando adelante a mi familia. Y un tercero está cantando un aria. Dice, ¿y usted qué está haciendo? Yo estoy construyendo una catedral. El trabajo físicamente es el mismo, pegar adobes, pero el sentido, la vocación es un fenómeno que comunica al trabajo un sentido de misión. Entonces ya no voy simplemente a marcar tarjeta, a cumplir un horario, a meterme en la reunión, a cumplir con puntualidad lo que me piden, sino a transformar el mundo con aquello que tengo entre manos. El prelado de la obra decía que
es muy esperanzador comprobar cómo Dios sigue llamando y se sigue haciendo presente en la vida de tantas personas que vienen a ser como los Saulos de Tarso de nuestro tiempo. Uno de ustedes también me decía esta semana que está buscando agustines, porque alguna vez hablamos aquí después de Semana Santa de que hacen falta agustines, gente que se convierte después de quizá una vida un poquito ajetreada y encuentra a Cristo y se convierte, pues Agustín es un padre de la iglesia. O sea, pues bueno, este hombre está buscando agustines, de hecho ya tiene varios amigos para la próxima labor social de la próxima semana. Buscar agustines, ser nosotros Saulos de Tarso, que se convierten y evangelizan el mundo. Pues Saulo, ya sabemos, empezó en Jerusalén, terminó en Roma, después de haber evangelizado pues toda Asia y toda Europa. Estos ejemplos son una luz para aquellos que están lejos de Dios, pero también para los creyentes. Nos confirma aquello del Salmo: no se ha abreviado la mano de Dios. San José María le gustaba traducir: Dios no se ha cortado las manos. No es menos poderoso Dios hoy que en otras épocas, ni menos verdadero su amor por los hombres. Y así como Pablo y como Pedro y como Santiago, como Tomás, cuya fiesta celebramos hoy, pues transformaron aquel imperio romano, pues nosotros, que tenemos los mismos medios que son el Evangelio y la palabra, la gracia de Dios y la cruz, pues también transformaremos este mundo del siglo XXI de la pospandemia. El Señor no deja de llamar a la puerta de cada corazón en modos que a veces no podemos ni siquiera imaginar, esperando una respuesta de amor, libre y afirmativa, con el deseo de hacer resplandecer en cada uno la imagen de su Hijo. Me impresionó eso de San José María, decía que pedirle a Dios la vocación. No solamente pedirle a Dios que vengan muchas vocaciones, que mucha gente se decida a ser profeta de su tiempo, sino decir: Señor, dámela a mí. Porque a veces uno pide: Señor, muéstrame cuál es mi vocación, como no vaya a ser que de pronto me estés pidiendo mucho. Se lo escuchamos aquí a un mexicano una vez que decía: no, yo le pedí a Dios: Señor, dame la vocación a mí, comprométeme la vida, enrédame la vida, envíame a mí, como dice algún profeta, envíame a mí. Y bueno, ya de pronto el Señor nos dice, como al endemoniado de Gerasa: no, tranquilo, quédate en tu pueblo, no hace falta que te vayas. O de pronto nos dice: sí, Señor, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sigue. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Termino con una cita del Papa que decía: es clave que los católicos, tanto los clérigos como los laicos, salgamos al encuentro de la gente. Y contaba aquello después de la famosa oveja que ha cambiado la historia, ¿no? La parábola de Jesucristo dice que dejó las 99 ovejas para ir a buscar la oveja que estaba perdida. Y dice que ahora, en cambio, tenemos una en el corral y hay que salir a conseguir las 99, que son las que están perdidas ahora. Decía el Papa: creo sinceramente que la opción básica de la Iglesia en la actualidad no es disminuir o quitar prescripciones o hacer más fácil esto o lo otro, sino salir a la calle a buscar a la gente. Conocer a las personas por su nombre. Pero no solo porque esa es su misión, salir a anunciar el Evangelio, sino porque no hacerlo produce daño. Bueno, pues vamos pensando, acudiendo a la Santísima Virgen, que ella nos ayude. El Señor dice, esta historia de Jesús como profeta en su pueblo, dice: se admiraba de su falta de fe. O sea, lo que pasaba era que no tenían fe. Pues nosotros, para ser profetas, para anunciar a Cristo, hemos de ser personas de fe. La Virgen Santísima es madre del Verbo y madre de la fe, le dice así el Papa Benedicto. Madre de los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Pidámosle a ella que nos alcance del Señor la gracia de ser profetas en nuestro tiempo, de creer en Él, en su revelación, en su iglesia, en su llamada. Que no seamos como esos paisanos de Jesús, sino que nos abandonemos en Él. Que tratemos de conocer y hacer su voluntad. Que la nuestra sea, como dice San Pablo, una fe que actúa por la caridad.